Isabel se despertaba mientras el cielo aún estaba oscuro, incluso antes del primer canto de los pájaros. La pequeña casa de suelo de tierra permanecía en silencio. Mientras ella se levantaba, se ataba un pañuelo sencillo al pelo y preparaba la palangana con la ropa que llevaría al río. Era así todos los días. La vida de lavandera no ofrecía lujos, pero garantizaba lo esencial: agua, comida sencilla, dignidad. Para Isabel, eso siempre era suficiente. Creía que el trabajo honesto era visto por Dios, incluso cuando nadie más parecía notarlo. Héctor, su esposo, observaba esa rutina con un peso creciente en el pecho. No era el agotamiento físico lo que le molestaba, sino las miradas de los otros hombres del pueblo, las comparaciones silenciosas, las conversaciones incómodas. Se avergonzaba de la pobreza, de la casa sencilla, de la ropa desgastada. A menudo, mientras Isabel fregaba la ropa en el río, Héctor se sentaba en el umbral de la puerta, perdido en pensamientos que nunca se atrevía a compartir. «¿Nunca te cansas de esta vida?», preguntó una mañana en tono seco. Isabel se detuvo, se secó las manos en el delantal y respondió con calma: «Me canso, sí, pero vivimos con lo real. Dios siempre abre un camino». Héctor apartó la mirada. Para él, esas palabras ya no le consuelan. Fue entonces cuando Lorena empezó a aparecer en su vida. La vecina adinerada, dueña de una casa grande, siempre bien vestida, con perfumes caros y una sonrisa que mezclaba interés y desdén. Lorena parecía observarlo todo desde su balcón, como si eligiera cuidadosamente lo que quería. Un día llamó a Héctor para que la ayudara con una reparación sencilla. Le ofreció café, le elogió las manos, se rió de sus historias. Pequeños favores, pequeños gestos de bondad, justo lo que alimentaba el vacío que él sentía. «Mereces algo mejor que esta vida tan estrecha», le dijo Lorena una tarde, entregándole una moneda extra por su servicio. La frase siguió resonando en la cabeza de Héctor durante días. Mientras tanto, Isabel se mantuvo firme. Lavó, escurrió, colgó. Tenía las manos manchadas, pero su corazón permanecía limpio. Por la noche preparaba comida sencilla y esperaba a su esposo, ajena a lo que comenzaba a formarse tras las falsas sonrisas de su vecina. Confiaba en Héctor, confiaba en Dios, y esta confianza era silenciosa, casi invisible. Con el tiempo, Héctor empezó a visitar la casa de Lorena con más frecuencia. Siempre había algo que arreglar, algo que llevar, algo que recibir. La casa olía a riqueza, comodidad y promesas rápidas. Cada visita lo distanciaba un poco más de su propia realidad. Empezó a llegar tarde, a responder poco y a evitar la mirada de Isabel. «Has estado caminando diferente», dijo una noche. «Esa es tu impresión», respondió con impaciencia. El día del abandono transcurrió en silencio. No hubo largas explicaciones. Héctor entró en la casa, agarró algo de ropa y la metió en una bolsa vieja. Isabel observaba en silencio, con el corazón acelerado, intentando comprender. «¿Qué es eso, Héctor?», preguntó en voz baja. «Estoy cansado. Ya no quiero esta vida», respondió él sin mirarla. «¿Y nosotros qué?», insistió. «Ya no existe más nosotros». No hubo disculpa, no hubo lágrimas de él. Solo pasos que se alejaban por el camino de tierra, llevándose consigo todo lo que Isabel creía ser de su familia. Se quedó quieta unos instantes, sosteniendo la bolsa que él había dejado caer. Luego se sentó en el banco de madera y lloró. Lloró en 1972. Silencio, como si no quisiera perturbar ni siquiera el cielo. Esa misma tarde, Isabel fue al río a lavar la ropa. Las lágrimas se mezclaban con el agua y cada movimiento parecía más pesado. Aún así, no se detuvo. En lo profundo de su pecho, un profundo dolor se instaló.
pero junto a él había algo más, la sensación de que Dios estaba allí, viendo cada lágrima, contando cada injusticia. Y fue precisamente en ese momento, mientras fregaba la ropa ajena con manos temblorosas, que el destino empezó, en silencio, a hacer sus cuentas. El pueblo continuó su rutina normal, gente pasando, conversaciones en voz baja, nadie imaginando la herida recién abierta. Isabel respiró hondo, levantó la cara mojada y continuó, sin darse cuenta de que este abandono aún tenía consecuencias invisibles a su debido tiempo para todos. Isabel permaneció en aquella sencilla casa de barro y madera, ahora vacía de voces, pero llena de recuerdos. El silencio era denso, pero aún más denso era la mirada de los vecinos. En el pueblo, los secretos no se guardaban por mucho tiempo. Todos lo sabían, todos habían oído. Y aunque nadie se atrevía a decir nada en voz alta, los susurros se extendían como un viento seco en una tarde calurosa. La cambiaron por la vecina rica, decían. Pobrecita, ni siquiera tuvo hijos. Isabel fingió no oír, pero oyó, lo oyó todo. Al día siguiente de ser abandonada, antes del amanecer, ya estaba levantada. Se recogió el pelo con la misma bufanda desgastada de siempre, cogió la pesada palangana llena de ropa ajena y caminó hacia el río. No había tiempo para lamentarse. La vida no daba tregua a los pobres. Tenía que seguir adelante, y lo hizo. Cada prenda era una lucha contra el dolor, un intento de no desplomarse. Su cuerpo temblaba, pero sus manos se mantenían firmes. Isabel lavaba, escurría, restregaba. Tenía las uñas sucias de jabón, los ojos hinchados de la noche anterior, y allí nadie le ofreció ayuda. El pueblo era pequeño, las casas estaban cerca unas de otras, pero los corazones, no siempre. Nadie llamaba a su puerta para preguntarle si necesitaba algo, si comía o si dormía. Incluso los pocos amigos que solían traerle harina o intercambiar recetas de harina de maíz comenzaron a evitarla. No por malicia, sino por miedo a acercarse a su dolor. La soledad crecía en su interior como una raíz silenciosa, invadiendo los rincones de su pecho. Pero aún así, Elizabeth no se detuvo. Una noche, mientras colgaba la ropa en el tendedero improvisado del patio trasero, miró al cielo y susurró muy suavemente, como si temiera que alguien la oyera. «Señor, no entiendo, pero confío». Y se quedó allí, inmóvil, unos minutos, mirando las estrellas como esperando una respuesta que solo el tiempo puede dar. No fue una oración ruidosa, fue casi un suspiro de esperanza, y fue en esta fe oculta, susurrada entre una tarea y otra, que Isabel se sostuvo. No necesitaba testigos. Sabía que Dios veía lo que nadie más veía: el abandono, la injusticia, el esfuerzo, diario sin recompensa. Las noches eran largas y la cama parecía más grande desde que Héctor se fue. A veces se despertaba en mitad de la noche con el sonido de la lluvia golpeando el techo, y por un instante imaginaba que volvería. Pero no lo hizo, y aún así no cerró la puerta con llave. No por esperanza, sino por costumbre. El vacío ya era parte de la casa. Aún así, no permitiría que el vacío entrara en su corazón. En la feria del pueblo, algunos evitaban mirarla a los ojos. Otros la miraban con lástima. Pero había una fuerza silenciosa en Isabel que empezaba a llamar la atención. Llevaba la cesta de ropa con dignidad. Su espalda ya no se encorvaba tanto. Había algo en su mirada que decía: «Estoy de pie». Y eso les molestaba, porque a los ojos del mundo debería haber sido destruida. Pero no lo fue. Un día, mientras le llevaba la ropa a una anciana, la oyó decir con vacilación: «Hija, si fuera yo, no sé si podría soportarlo». Isabel simplemente sonrió, con la mirada tranquila, y respondió: «No podemos soportarlo solas,
pero Dios nos sostiene, incluso cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies. La mujer no dijo nada más. Esas palabras quedaron allí, flotando en el aire pesado de la tarde. Lo que nadie sabía era que en esa dolorosa soledad los planes de Dios ya se estaban escribiendo. Isabel, sin darse cuenta, comenzaba a desarrollar algo nuevo dentro de sí misma. Un deseo de hacer más, de transformar ese dolor en algo más grande que la mera resistencia. Mientras los vecinos susurraban sobre su humillación, ella comenzó a probar sencillas recetas de pasteles en las noches de insomnio. El aroma a vainilla y canela se escapaba por las rendijas de la ventana, mezclado con la brisa. Nadie le prestaba atención todavía. Pero era allí, en las noches más tranquilas, donde llegaban las primeras señales de cambio. El tiempo gestaba un nuevo propósito, e Isabel, aún sin saberlo, ya se elevaba, palabra a palabra, gesto a gesto, porque Dios actúa así, en silencio, en secreto, en una fe que nadie ve. Cuando el dolor se instala en el pecho y se niega a irse, algunos se dan por vencidos, pero otros, como Isabel, transforman ese dolor en una fuerza silenciosa. Fue así como, entre noches de insomnio, comenzó a revivir viejos recuerdos, retrocediendo en el tiempo a los días en que su madre aún vivía. Doña Lupita, una mujer sencilla y generosa, solía hornear pasteles para ocasiones especiales en el pueblo. Recetas transmitidas por su abuela, recuerdos mesurados, aromas de la infancia que parecían latentes en el corazón de Isabel. Al recordar esto, algo se encendió dentro de ella, un impulso tímido pero lleno de significado. Si nadie le ofrecía ayuda, tal vez ella misma podría construir una salida. En una noche lluviosa, mientras el viento agitaba las cortinas de la cocina, encendió la vieja estufa de leña que apenas usaba y sacó lo poco que tenía: huevos, harina, un poco de azúcar, un toque de vainilla que quedaba en un frasco viejo. Revolvió los ingredientes como si rezara. Cada movimiento era una conversación con Dios. Esto no era solo un pastel, era una súplica, un intento de renacer. Cuando el dulce aroma llenó la casa, Isabel cerró los ojos. «Gracias, madre», susurró. «Gracias, Dios. Sigo aquí». El primer pastel no era perfecto, pero tenía alma. Al día siguiente, mientras llevaba ropa a lavar a un cliente del pueblo, decidió tomar un trozo envuelto en un paño limpio. «Es solo un detalle», dijo tímidamente. El hombre, viudo y mayor, le dio las gracias, pero no fue hasta esa noche, a la hora del café, que lo probó. Al día siguiente, volvió a la puerta de Isabel con una sonrisa. «¿Me haces otro? Te lo pago como puedas». Elizabeth dudó unos segundos. No sabía si podía llamarlo una venta, pero algo en su corazón le decía que era el principio de algo. Poco a poco, empezó a hornear un pastel por noche. Una vecina lo llevaba al mercado, y sin que ella se lo pidiera, empezó a decir: «Es de esa mujer a la que su marido dejó, pero mira lo que hace». Y las palabras se propagaron más rápido que el olor a canela. La gente empezó a llamar a su puerta, al principio por curiosidad, luego por auténtico placer. Isabel anotaba los pedidos en una vieja libreta, hacía cálculos en un rincón de la mesa y, entre tanda y tanda, lavaba la ropa como siempre. «¿De verdad has hecho esto, Isabel?», preguntó una mañana una señora del pueblo, sosteniendo en sus manos un pastel de naranja. «Sí, fui. Todavía no es como el de mi madre, pero lo estoy intentando», respondió con humildad. «Entonces puedes dejar de intentarlo. Ya estás mejor», dijo la señora sonriendo. La cocina de la pequeña casa se convirtió en el nuevo centro de su vida. La estufa de leña, que antes apenas se usaba, ahora ardía casi todas las noches. Isabel aprendió a hacer pasteles más grandes, con fruta, con glaseado, con amor.
Cada uno guardaba un recuerdo, un trocito de su propia historia. La receta con trozos de guayaba, por ejemplo, era la favorita de su madre en las fiestas de fin de año. El pastel de maíz con anís, en cambio, era el favorito de una antigua vecina que siempre decía: «Este es el pastel para quien nunca pierde la esperanza». Y ella nunca la perdió. Sin comprender bien cómo, Isabel observaba cómo se transformaba el espacio a su alrededor. El dulce aroma que emanaba de la ventana atraía a niños, mujeres curiosas y hombres cansados del trabajo del campo. A veces alguien dejaba monedas extra, otras veces intercambiaban harina por un trozo de pan. Ella aceptaba todo con gratitud, porque más que vender pasteles, estaba sembrando respeto, reconstruyendo poco a poco lo que habían intentado destruir. Una tarde, mientras barría la cocina, se detuvo frente a la puerta y observó el movimiento del pueblo. Por primera vez en mucho tiempo sintió una atmósfera diferente. Ya no era invisible, estaba de vuelta, de pie, creando algo con sus propias manos. «¿Quién lo hubiera dicho?», murmuró en voz baja. Aún no era un negocio, aún no era rentable, pero era un comienzo donde nadie creía que pudiera haber un nuevo comienzo. Isabel no sabía que los mismos pies que habían caminado en el barro pronto pisarían terreno de conquista, y que los caminos que se abrían ahora conducían a mucho más que pasteles, conducían a un propósito. En la gran casa de altos muros y columnas ornamentadas, Lorena se movía con paso preciso y frío. Todo en ella era calculado, desde sus ropas de colores claros y sus finas telas hasta los brillantes pendientes que se mecían cuando sonreía torpemente a los invitados. Por fuera era una mujer admirable. Su cabello siempre estaba perfectamente peinado, la mesa siempre llena de comida y el aroma constante de perfume caro flotaba en las cortinas. Pero cualquiera que mirara más allá de su apariencia percibiría el vacío. En el interior de Lorena había un alma que no conocía la gratitud, que nunca había necesitado luchar, solo manipular. Era el tipo de mujer que sonreía a los aldeanos, pero por dentro le repugnaba el polvo, la sencillez, las miradas humildes, especialmente de mujeres como Elizabeth. «¿No te parecen graciosos esos aldeanos, Héctor?», preguntó con desdén, abanicándose en el balcón. «Siempre la misma ropa, los mismos gestos. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí». Héctor, sentado en un sillón de paja, intentaba disimular su incomodidad. Aún no se había acostumbrado a ese mundo. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado limpio, pero también frío. Mucho, en frío, se rió intentando complacer. «Sí, tienes razón, pero Isabel era diferente, trabajadora, sencilla, pero...». Lorena arqueó las cejas. «No me hables de esa mujer, debería aceptar la vida que eligió». La frase fue como un cuchillo. Héctor guardó silencio. Se avergonzaba de sí mismo por seguir pensando en Isabel. Al fin y al cabo, ella formaba parte de un pasado que creía haber superado. Pero en el fondo, algo dentro de él se resistía. Era como si el recuerdo de ella le recordara quién era, en realidad. Y eso le incomodaba. Lorena no lo amaba, eso ya estaba claro. Lo trataba como un accesorio, un adorno entre sus lujos. Daba órdenes, no consejos, se quejaba si llegaba tarde, ignoraba sus intentos de cariño. En la mesa, con los invitados, bromeaba sobre sus orígenes. Venía de la tierra del jabón y la arcilla, decía, riendo con la copa en alto. La risa siguió, pero Héctor sintió un vacío en el pecho. Mientras tanto, a pocos metros, Isabel terminaba de tender la ropa, con los dedos agrietados por el jabón, pero el corazón limpio. Su cocina, aunque sencilla, desprendía el aroma de los pasteles que empezaba a vender. Era una casa pequeña, pero había calidez, había fe y había verdad.
cosas que la mansión de Lorena desconocía. Una mañana soleada, Isabel caminaba por la calle con una cesta de pasteles para entregar cuando vio a Lorena en el porche. La mujer reía, rodeada de otras mujeres bien vestidas. Al verla pasar, comentó en voz alta: «Hay quienes nacen para servir, otros para ser servidos». Sus amigas rieron. Isabel no respondió. Bajó la mirada, agarró con fuerza el asa de la cesta y siguió su camino. Pero por dentro su corazón se fortaleció aún más. Dios la observaba, y eso fue suficiente. Héctor escuchó el comentario y se avergonzó. No era solo de su esposa, era de sí mismo, porque sabía lo leal que había sido Elizabeth. Sabía cuántas veces había trabajado incluso enferma, cuántas veces había ahorrado para que él comprara una herramienta nueva. Y ahora, todo eso parecía tan lejano como un sueño que se desvanece al amanecer. Una noche, solo en la habitación, sin hacer ruido, Héctor se tocó el cuello de su camisa nueva y susurró: «¿Vale esto más que lo que tenía con ella?». Pero la única respuesta fue el silencio. Lorena dormía en el dormitorio de espaldas, y el vacío de la casa parecía burlarse de lo que había perdido. La riqueza de Lorena era pura apariencia. Su ropa podía brillar, pero sus palabras herían. Su risa podía ser encantadora, pero su mirada era cruel. Disfrutaba controlando, humillando sutilmente y sintiéndose superior. Y Héctor ahora era solo una pieza más en ese juego. Lo que ninguno de los dos sabía era que todo ese orgullo tenía fecha de caducidad. Porque donde el orgullo habita, la caída encuentra su hogar. Y Dios, que ve lo profundo de los corazones, ya había comenzado a escribir en silencio el capítulo de la justicia. Y a veces, la lección llega cuando es demasiado tarde para volver atrás. Con el paso de los meses, la verdadera naturaleza de Lorena se reveló sin disimulo. La mujer que antes sonreía con los labios pintados y ofrecía dulzura con voz suave, ahora le enseñaba los dientes como si le ordenara callarse. Héctor, quien al principio creía haber triunfado en la vida dejando atrás la pobreza y casándose con una mujer adinerada, sentía cada vez más el peso de vivir en una casa donde no era bienvenido, solo tolerado. Lorena lo trataba como si fuera parte del mobiliario, útil cuando le convenía, desechable el resto del tiempo. Poco a poco, las órdenes sustituyeron los gestos de cariño. «Héctor, arregla el jardín antes de que lleguen los invitados». «Héctor, volviste a ensuciar la alfombra con esas botas». «Héctor, por favor, no hables de tu antigua vida delante de mis amigos». Ya no lo llamaba con cariño, y las miradas que antes buscaban aprobación ahora evitaban su presencia. La humillación era constante, pero se disfrazaba de cortesía, y lo que más le dolía no era la dureza de las palabras, sino el desprecio silencioso en la mirada de Lorena. «Lorena», intentó una noche, mientras ella se aplicaba cremas en la cara frente al espejo. «Pensaba visitar a mi tía en el pueblo. Hace mucho que no veo a nadie de allí». Ni siquiera levantó la vista. «¿En ese pueblo? ¿Por qué? Ya te dije que no te queda nada allí. Y, sinceramente, no quiero ser objeto de chismes entre esas sucias». Héctor tragó saliva con dificultad. «Pero es solo una visita. Yo crecí allí». Lorena rió con sarcasmo. «Bueno, ya es mayor, pero ya es hora de que siga adelante, que ese pasado desaparezca». Y él obedeció, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no sabía dónde estaba. Cuando intentó contradecirla, ella se aseguró de recordarle que todo lo que tenían era suyo, la casa era suya, la comida era suya, incluso el nombre que llevaba en el pueblo estaba ahora manchado, y Héctor, con el orgullo herido, guardó silencio. Prefería el silencio a la vergüenza de ser expulsado.
Cada día se despertaba con la sensación de haber construido un castillo sobre arenas movedizas. Tenía una cama blanda, pero no descansaba. Ella tenía una casa espaciosa, pero no se sentía en casa. Y lo que más lo atormentaba era el rostro de Isabel, que de vez en cuando aparecía en su memoria. La recordaba arrodillada en el suelo, fregando la ropa, sonriendo incluso cuando estaba cansada. No le exigía nada, solo lo acompañaba. No mandaba, solo compartía. Y ahora se daba cuenta de que había cambiado todo, eso por una ilusión. «Últimamente te portas raro», comentó Lorena una tarde al verlo abatido en el patio. «Creo que echas de menos el olor a jabón, ¿verdad?» «Solo estoy cansada, Lorena. Eso es todo». «Entonces intenta tranquilizarte. Tenemos una visita importante mañana. Quiero que parezcas un hombre decente, no un granjero perdido». Y se fue, dejando su costosa colonia flotando en el aire, mientras él sentía un nudo en el estómago. En la soledad del cuarto de invitados, pues ya no dormía con ella, Héctor miraba al techo y se preguntaba en qué momento había perdido el control de su propia historia. Intentó convencerse de que esto era mejor que la pobreza. «Solo tengo que aguantar un poco más», repetía. «Al menos tengo un techo». Pero no podía evitar la sensación de haber vendido su propia paz. Y el precio era más alto de lo que imaginaba. Hasta que un día, al oír a Lorena hablando con una amiga en el jardín, se dio cuenta de que algo estaba a punto de suceder. «Ya no lo soporto. Aquí, me avergüenza. Era solo un capricho, un juguete de pueblo». Las palabras le salieron como flechas. Héctor, escondido tras la puerta, sintió que se le helaba la sangre. Esa mujer nunca lo quiso, nunca lo respetó. Para ella, solo era una curiosidad exótica, un trofeo de barro pintado. Esa noche, la casa parecía más grande que nunca, el vacío, más profundo, la riqueza, aún más vacía. Y por primera vez, Héctor comprendió que había descendido por escalones invisibles mientras creía ascender. La máscara de la riqueza, por fin, empezó a resquebrajarse, y ya no le quedaba dónde esconderse. Mientras Héctor se hundía en una casa fría, vacía y carente de afecto, al otro lado del pueblo, el sencillo hogar de Isabel se llenó de un dulce aroma que ya no emanaba solo del horno, sino también de algo más profundo, la esperanza. Al principio solo horneaba pasteles por necesidad, ocupando sus noches con recetas que había heredado de su madre. Pero lo que pretendía ser un alivio económico comenzó a adquirir otra forma, otro significado. Los pedidos aumentaron. Primero fueron los vecinos, luego los amigos de los vecinos, y de repente todo el pueblo quiso probar el famoso pastel de naranja con virutas de canela. Una mañana, Isabel fue sorprendida por una mujer que tocó a su puerta con una amplia sonrisa. Era doña Rosalía, conocida por organizar fiestas de bautizos y bodas en comunidades vecinas. «Dicen que sus pasteles son los mejores que se han probado por aquí. Tengo un evento este sábado. Necesito 3 grandes y bellamente decorados. ¿Puede hacerlos?» Isabel dudó un segundo. Nunca había hecho pasteles tan grandes, pero algo en su interior le decía que era hora de confiar. «Sí, puedo. Lo haré con sumo cuidado». La mujer sonrió, le entregó parte del anticipo y se fue, dejando a Isabel con el corazón acelerado y las manos temblorosas por la emoción. Durante la madrugada, mientras el mundo dormía, Isabel amasaba, mezclaba, horneaba y decoraba. Entre tandas, hablaba con Dios. «Señor, si es tu voluntad, bendice esta masa, que este trabajo traiga alegría, amor y sustento». El aroma llenaba las calles del pueblo, y quien pasaba por su puerta se detenía instintivamente, respiraba hondo
y cerraba los ojos. Era como si ese aroma tuviera el poder de calmar el alma. Al día siguiente, después del evento, Rosalía regresó a casa de Isabel con los ojos brillantes. «Cariño, tu pastel fue todo un éxito. La gente preguntaba de dónde era. Un hombre de la ciudad, un comerciante. Quiere hablar contigo. Estaba encantado». Isabel, todavía con el delantal puesto, sintió un nudo en la garganta. Era solo harina, azúcar y fe. Y ahora esto le abría puertas que nunca imaginó. El comerciante en cuestión, el señor Anselmo, apareció la semana siguiente. Era dueño de una panadería en la capital. Llegó con cortesía, respeto y curiosidad. Se sentó a la mesa de Isabel y probó un trozo de torta de maíz con almíbar caliente. Masticó despacio, cerró los ojos y dijo: «Esto no es solo torta, es un recuerdo, es un abrazo, es consuelo». Ella se sonrojó. «Solo lo hago como mi madre, con fe». Él sonrió. «Quiero vender tus tortas en mi tienda. ¿Qué te parece?». Fue en ese momento que Isabel supo que ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Con el apoyo de Clara, una amiga del pueblo que siempre le prestaba ingredientes en tiempos difíciles, decidió transformar la cocina en algo más grande. Con la ayuda de los vecinos, que se ofrecieron a pintar, reparar y prestar herramientas, se adaptó el garaje junto a la casa. Colgó un sencillo cartel en la fachada: «Dulce Esperanza», un nombre que ella misma eligió, con lágrimas en los ojos, porque eso era exactamente lo que ese lugar representaba. El día de la inauguración no hubo alfombra roja ni invitados importantes, pero sí había fila en la puerta. Hubo gente que se tomaba de las manos. Hubo una oración en silencio antes de la apertura, y había algo invisible, pero palpable en el aire. Dios. Él estaba allí, en el aroma que emanaba del escaparate, en la sonrisa de la mujer que había sido rechazada, en la dignidad que reclamaba su lugar. Isabel empezó a recibir pedidos para fiestas en otros pueblos. Los niños venían a comprar piezas con las monedas de su almuerzo. Las mujeres se detenían solo para charlar. «Nos inspiras», decían, y ella siempre respondía lo mismo: «No fui yo, fue Dios quien me sostuvo cuando nadie más creía». Ahora dormía con el corazón en paz, sabiendo que había superado el dolor con trabajo, fe y silencio, porque cuando el alma es sincera, hasta el aroma de un pastel puede llevar el toque de la providencia, y allí, en esa modesta cocina, el milagro ocurría cada día, una tanda a la vez. La casa de Lorena, antes llena de fiestas, risas forzadas y tintineo de copas, empezaba a cambiar de aires. Los eventos se volvieron más restringidos, las conversaciones más susurradas, y Héctor ya no formaba parte de nada. Dormía solo en la habitación de invitados, con la puerta siempre entreabierta, como si estuviera de paso. Lorena apenas lo saludaba. Cuando hablaba, era para dar órdenes, señalar defectos o lanzar pullas mordaces. Él lo soportaba. Creía que esto era aún mejor que volver a la pobreza. Pero los días se alargaban, y la humillación dejaba marcas que ni siquiera el espejo podía ocultar. Fue una tarde sofocante cuando todo ocurrió. Lorena llegó a casa antes de lo habitual. Vestía un atuendo elegante y llevaba un perfume nuevo. Tenía una mirada triunfante, como quien guarda un secreto a punto de estallar. Entró, se quitó los zapatos apresuradamente y llamó a Héctor con impaciencia. «Héctor, necesito que empaques tus cosas hoy». Confundido, se levantó del sofá. «¿Qué quieres decir? ¿Van a hacer una reforma?». Soltó una risa corta y seca. «No, querida, vas a salir. He conocido a alguien, un hombre de verdad, un hombre de negocios, y no tengo ninguna razón para seguir con esta farsa». Héctor se quedó allí,
sin palabras. ¿Me estás enviando lejos? Deberías estar agradecido. Duró incluso más de lo que imaginaba, pero sinceramente siempre fuiste solo un capricho, un juguete. Ahora se acabó. Intentó discutir. Lorena, lo dejé todo por ti. No tengo a dónde ir. Ella se acercó, mirándolo a los ojos con desdén. De todas formas, nunca llegaste a nada, ni siquiera tuviste el coraje de ser alguien. Solo seguías el olor de la comida caliente. Sin darle tiempo a más palabras, señaló la puerta. Una maleta destartalada ya lo esperaba en el pasillo. Héctor, derrotado, recorrió la casa con la mirada como buscando algo que lo retuviera. Un recuerdo, un cariño, una pizca de dignidad. Pero todo estaba frío, prestado, vacío. Con pasos lentos, recogió la maleta y se fue. La calle estaba calurosa, y el peso de la maleta parecía menor que el que llevaba dentro. Intentó llamar a viejos conocidos, envió mensajes, pasó por el pueblo donde había crecido, pero los rostros habían cambiado. Sus viejos amigos ya se habían separado. Algunos ni siquiera lo reconocieron, otros fingieron no verlo. Era como si lo hubieran borrado de su propia historia. En el mercado donde antes reía y presumía, ahora caminaba cabizbajo. Le pidió refugio a un antiguo compañero de trabajo. Héctor, no sabía que aún vivías. No tengo espacio, hermano. Lo siento. Durmió la primera noche en un edificio abandonado, envuelto en su propio abrigo. El duro suelo contrastaba marcadamente con el grueso colchón de espuma que tenía en casa de Lorena. El silencio era absoluto. Ni risas, ni perfume, ni órdenes. Solo el grito de su conciencia. ¿Qué he hecho? Los días siguientes no fueron diferentes. Intentó ofrecer sus servicios de jardinería, limpieza e incluso de carga en el mercado. Recibió miradas de recelo. Nadie quería confiar en un hombre mal vestido y con la mirada perdida. Él, que antes había despreciado la sencillez, ahora mendigaba un poco de pan. Caminando por el pueblo, pasó junto a la vieja casa que había compartido con Isabel. Era diferente. Pintada, ordenada, con una delicada placa de madera, Dulce Esperanza dentro, oyó voces y risas. Isabel, vestida con un delantal ligero, ofrecía pasteles a una mujer que sostenía a un niño en su regazo. La mujer parecía feliz, en paz, y Héctor, de pie al otro lado de la calle, se encogió. No por vergüenza de lo que se había convertido, sino porque se dio cuenta de lo que había perdido. Intentó escapar antes de que alguien lo viera, pero uno de los empleados lo reconoció. ¿No es ese el que era el esposo de la señora Isabel?, susurró. Héctor fingió no oír. Apretó el paso, como si huyera de un espejo que refleja demasiado. Se sentó más adelante, a la sombra de un árbol, con la cabeza entre las manos. El destino, por fin, había cosechado su fruto, y dolió, porque sí que devuelve en la medida exacta, en el momento oportuno, con el mismo peso que una vez dimos a los demás. Y ahora ya no quedaba donde esconderse. El tiempo había pasado, pero para Héctor los años no trajeron alivio, solo cicatrices. El rostro que una vez fue motivo de orgullo, ahora lucía profundas arrugas y una mirada cansada. Su cabello, antes oscuro y pulcramente peinado con pomada, ahora estaba canoso y despeinado. Su piel, que una vez había sentido la caricia de la comodidad, ahora ardía bajo el sol de los caminos. Tras años, vagando de pueblo en pueblo, saltando de trabajo en trabajo, regresó al lugar que había dejado con arrogancia. Pero esta vez, regresó cabizbajo, con las manos vacías y el ánimo encogido. El viejo orgullo que una vez lo apartó de todo, ahora pesaba como una cadena invisible sobre sus pies. Con una mochila a la espalda y la ropa llena de polvo, Héctor se detuvo a la entrada del pueblo. Reconoció las calles, los sonidos, los rostros envejecidos.
Algunos vecinos lo observaron con sorpresa, pero ninguno se acercó. Quizás ni siquiera supieron cómo reaccionar. Quizás ya no veían al hombre que una vez calzó zapatos lustrados y habló en voz alta de éxito y riqueza. Un joven en el mercado me dijo que había una vacante de peón en una granja cercana. Trabajo duro, poca paga, pero le alcanzaba para un plato de comida y un lugar donde dormir. Era más de lo que tenía. Y fue mientras caminaba entre las casas sencillas que sus pies lo llevaron, casi sin querer, a la calle donde una vez vivió con Isabel. Al doblar la esquina, su mirada se sintió inmediatamente atraída por la delicada fachada de madera clara. Allí estaba, imponente, con letras pulcras, Dulce Esperanza, un nombre que había oído resonar en otros pueblos, pero que nunca imaginó que pudiera ser tan real, tan presente. El escaparate exhibía pasteles cuidadosamente decorados, pan fresco, dulces envueltos en sencillas cintas. Pero lo que más le conmovió fue el sonido, una suave risa que brotaba de su interior. Conocía esa risa. La reconocería incluso a kilómetros de distancia. Isabel apareció en la puerta. Llevaba un delantal beige con bordados en los bordes y el pelo recogido en un discreto moño. Se veía más hermosa que nunca. Había serenidad en su rostro, algo que él nunca había podido ofrecerle. A su lado, dos mujeres más jóvenes limpiaban las mesas con atención. Los niños pasaban con monedas en la mano, esperando un trozo de pastel. Era un lugar animado, lleno de dignidad. Un lugar donde la presencia de Dios parecía estar en cada gesto, en cada detalle. Héctor se detuvo en la acera. El corazón le latía con fuerza. Por un instante pensó en acercarse, en disculparse, en decir algo para romper el silencio entre ellos. Pero sus pies no obedecieron. Isabel miró hacia la calle. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No mostró sorpresa ni enojo, solo serenidad. No había dolor en su mirada, ni interés, solo paz. Y esa paz fue como una cuchilla para Héctor. Bajó la mirada. Fingió buscar algo en su mochila. Retrocedió un paso, luego otro, y continuó, sin decir palabra, sin buscar explicaciones, porque en el fondo, lo sabía, ese ya no era su lugar. El tiempo había cosechado su cosecha, y todo lo que había sembrado, orgullo, abandono, falta de respeto, había brotado. Isabel, en cambio, floreció incluso entre las piedras del dolor. Y ahora, su victoria era silenciosa, pero visible. Más adelante, al pasar por la plaza del pueblo, escuchó a alguien comentar: «Dicen que su panadería va a abrir otra sucursal en la ciudad. Se lo merece, nunca perdió la fe, y mira lo que ha construido». Héctor se dio la vuelta, intentando no escuchar, pero cada palabra lo traspasaba. Era como si el mundo dijera, sin gritar: «Ella ganó». Siguió caminando. Tenía las manos sucias, los zapatos gastados, el alma agotada, porque hay dolores que nos sanan, y hay victorias que hablan por sí solas. Y en esa mañana silenciosa, sin que nadie necesitara señalárselo, el destino completó otro círculo. Mientras Isabel servía dulcemente un pastel a una señora sonriente, el hombre que una vez la despreció desapareció entre las sombras de las calles que él mismo había abandonado. La panadería Dulce Esperanza ya era conocida en varios pueblos cercanos, e incluso en la ciudad, donde el nombre de Isabel empezaba a sonar en ferias y reuniones de pequeños empresarios. La gente acudía no solo por los pasteles, sino también por el ambiente. La tienda irradiaba dignidad, sencillez y calidez humana. Era como entrar en la casa de una tía querida. Se sentía el olor a pan recién horneado, flores frescas en el escaparate y voces suaves intercambiando cumplidos. Y fue en una de esas mañanas tranquilas
que la puerta se abrió con un tímido tintineo y entró una joven con un maletín en la mano y una mirada ansiosa. Tenía unos 20 años, vestía con modesta elegancia y algo familiar en sus ojos. Isabel la observaba atentamente, pero sin juzgarla. La joven se acercó al mostrador, se ajustó el maletín en los brazos y le habló cortésmente. «Buenos días. ¿Es usted la señora Isabel?» «Sí, lo soy. ¿Cómo puedo ayudar?» «Me llamo Camila. Oí hablar de su panadería en la capital. Dicen que tratan bien a sus empleados y que aquí se aprende mucho. Busco una oportunidad, sé preparar algunas recetas, aprendo rápido y soy dedicada». Isabel sonrió con dulzura, mirándola directamente a los ojos. Había algo en esa chica que le despertaba recuerdos, pero no lograba identificarlo. La invitó a sentarse, le ofreció café y un pan de maíz. Mientras Camila comía, habló de sus experiencias, de las clases de cocina que había tomado en un centro comunitario, de las dificultades que había enfrentado para encontrar un trabajo decente. Después de escucharla con calma, Isabel se levantó y dijo: «No hace falta decir nada más. Lo que me has mostrado aquí me basta. Puedes empezar mañana si quieres. Hagámoslo juntos». Camila sonrió aliviada. «¿En serio? Muchísimas gracias, señora Isabel. Le prometo que no se arrepentirá». Y así empezó todo. Era ingeniosa, educada y atenta a los detalles. Isabel enseguida confió en ella para preparar masas, atender a los clientes e incluso organizar los pedidos. Los demás empleados también agradecieron su presencia. Todo marchaba bien hasta que, semanas después, durante un café con sus compañeros, Camila hizo un comentario sin percatarse del peso de sus palabras. «Mi madre siempre decía que debería trabajar con gente rica. Pero, ¿sabes? Ella misma no es feliz. Se casó por dinero, vive encerrada en esa casa enorme quejándose de la vida. ¿Conoces a esa gente que parece tenerlo todo pero no sonríe? Mi madre es así». Isabel, que estaba tomando un sorbo de café, se detuvo un breve momento. «¿Y cuál es el nombre de tu madre, querida?», preguntó suavemente. «Lorena. Vive cerca de la capital. Mi padrastro es empresario. No se llevan muy bien, pero ella nunca quiso dejar ese matrimonio. Dice que ya lo tiene todo, así que ¿para qué empezar de cero?». El mundo pareció detenerse por un instante. Isabel no respondió de inmediato. Simplemente miró el pastel sobre la mesa y volvió a sonreír. Una sonrisa serena, silenciosa y libre. A veces, lo que parece todo es lo que más pesa. «En el alma», dijo simplemente con voz suave, revolviendo nuevamente su taza de café. Camila, ajena a la historia que precedió a ese momento, continuó la conversación como si fuera un tema más del día. E Isabel lo escuchaba todo con la certeza de que el tiempo es, sin duda, el mejor narrador de verdades. No había necesidad de venganza, ni de ira, ni de palabras amargas. La vida, con su paciencia, lo había demostrado todo. El abandono, la humillación, el dolor. Todo se había transformado en paz, trabajo y respeto. Y ahora, la hija de quien una vez la despreció estaba allí, aprendiendo de ella con humildad y cariño. Isabel no se lo contó a nadie, ni a Camila ni a nadie. Él continuó enseñándole a la joven con la misma generosidad que siempre mostraba a todos. Pero en el fondo, ella lo sabía, sabía que esa visita no era casual, porque a veces el tiempo mismo se encarga de revelarnos la justicia divina, y cuando llega, no llega con gritos, llega con silencio, con dulzura y con el aroma de un pastel recién salido del horno. La panadería Dulce Esperanza ya no era solo un establecimiento comercial en el pueblo, se había convertido en un refugio
un lugar donde el aroma del pan caliente se mezclaba con el consuelo de las palabras, donde la dulzura de las recetas endulzaba historias de dolor que aún no habían tenido un final feliz. Isabel, con su delantal bordado y la mirada serena de quien había ganado batallas silenciosas, ya no trabajaba solo para sí misma. Su cocina era ahora una extensión de su alma, y su alma anhelaba un propósito. Fue durante una conversación entre vecinos, al final de una tarde nublada, que todo empezó a tomar un nuevo rumbo. Dos mujeres, Amalia y Teresa, hablaban en voz baja sobre las dificultades de criar a sus hijos solas. Isabel escuchaba en silencio, limpiando un cuenco con un paño húmedo, hasta que dijo con calma: «Si quieres, puedes venir mañana. Trae un cuaderno y muchas ganas de aprender. Sé enseñar a hacer pasteles, y también sé lo que es no tener a nadie». Los dos intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Hablas en serio?» «Más serio que nunca. Dios me levantó para esto, y no puedo guardármelo para mí». Al día siguiente estaban allí, Amalia con un bolígrafo viejo tras la oreja y un bebé atado a su regazo, Teresa con una bolsa de harina y los ojos llorosos. Isabel las recibió a ambas con firmeza y cariño. Empezaron con lo básico: la medición, la fermentación, la consistencia adecuada de la masa. Pero pronto la conversación tomó un cariz más profundo. Las lecciones se convirtieron en oportunidades para desahogarse, las recetas, herramientas para sanar. Con el paso de las semanas, otras mujeres supieron del grupo, llegaron con vergüenza, con dolor, con cicatrices abiertas, pero también con esperanza. No solo buscaban aprender a cocinar, buscaban empezar de cero. Isabel las recibió como ella misma había deseado ser recibida, con las puertas abiertas y una mirada que no juzgaba. «Me han olvidado, me han rechazado. Pero Dios me vio cuando nadie más lo hizo», dijo. «Ahora me toca a mí ver quién ha caído». Lo organizó todo con esmero. Destinó un rincón de la panadería solo para reuniones. Compró utensilios con las ganancias que antes se habría quedado. Dividió los ingredientes, creó hojas de cálculo sencillas para controlar las ventas. Y sobre todo, ofreció lo más valioso: su atención. «Pero, doña Isabel», preguntó una vez una joven llamada Leticia, «¿cómo logró levantarse después de todo eso? ¿No se enojó? ¿No quería desaparecer?» Isabel respiró hondo, mirando por la ventana. «Sí, pero entonces recordé quién era antes del dolor, y recordé quién Dios siempre supo que era. No me abandonó, solo esperó a que floreciera». Sus palabras comenzaron a circular por la aldea como semillas esparcidas por el viento. Las mujeres que antes habían permanecido en silencio ahora se reunieron para intercambiar recetas, experiencias y estrategias. Algunas empezaron a vender pasteles por encargo, otras aprendieron a administrar sus finanzas, y otras simplemente empezaron a sonreír con más libertad. Era un nuevo ciclo, impulsado por la fe, la valentía y la generosidad. Isabel creó un pequeño cuaderno al que llamó el Libro de las Promesas. En él anotó los nombres de todos los estudiantes que asistieron a sus clases, junto con la fecha y una frase corta. Amalia, 12 de marzo, empezó con miedo, terminó con un brillo en los ojos. Leticia, 27 de abril, dijo que no sabía hacer nada. Hoy tiene clientes. Cada línea era un recordatorio de que reconstruir no solo es posible, sino una vocación. Las reuniones comenzaron a ser semanales, e incluso cuando Isabel estaba cansada, incluso cuando los pedidos de la panadería aumentaban y el tiempo parecía escaso, nunca dejaba de asistir, de escuchar y de enseñar. Era como si cuanto más daba, más recibía. Cuando damos con sinceridad, Dios nos lo devuelve con creces, dijo, y a veces lo que nos devuelve es paz. La panadería sí que estaba creciendo, pero
Era en los corazones de esas mujeres donde se estaba produciendo la mayor transformación, e Isabel lo sabía, porque ya lo había sentido. Ya había atravesado el desierto del rechazo, pisado el lodo de la humillación, pero ahora pisaba tierra firme, y con cada mujer que levantaba comprendía, el dolor solo tiene sentido cuando se convierte en una misión, y cuando eso sucede, la vida adquiere un nuevo nombre: milagro. El sol ya empezaba a caer sobre los campos cuando Héctor llegó, siempre el... Y primero, incluso antes de que el capataz diera la señal. Sus manos, callosas y cubiertas de cicatrices, ya no sentían dolor, sentían la costumbre. Su cuerpo respondía por instinto, pero sus ojos estaban sin vida. Ya no había luz allí, solo cansancio. Un cansancio que no provenía del peso de las bolsas que cargaba, sino de la ausencia de sentido, de dirección, de esperanza. Trabajaba como ayudante en una granja lejana, cuidando tierras ajenas, alimentando animales ajenos, cosechando fruta que jamás probaría. Ya no tenía hogar permanente, ni familia, ni planes. Dormía en alojamientos improvisados con otros hombres silenciosos y olvidados, todos sobreviviendo día tras día. La comida escaseaba, los baños eran fríos y las noches largas. Pero Héctor no se quejó, ni siquiera cuando la lluvia lo sorprendió en medio del campo, ni cuando el capataz gritó como si le hablara a un perro. Simplemente bajó la cabeza y obedeció. De vez en cuando pasaba por el pueblo, no por nostalgia, sino porque el camión de la granja dejaba allí a los trabajadores los sábados para que compraran lo esencial. Héctor aprovechaba para comprar jabón barato, tabaco y quizás un trozo de pan dulce si le sobraba dinero. Caminaba a pasos cortos mirando al suelo, evitando las caras conocidas. Sabía que todos allí lo recordaban. Y aunque nadie dijera una palabra, sentía sus miradas. Era como si la tierra, los muros, los bancos del parque aún susurraran su nombre. No por nostalgia, sino por amargo recuerdo. Una tarde, al cruzar la calle principal del pueblo, divisó la fachada de la panadería. Era la misma de antes, solo que ahora más bonita, con toldos nuevos, macetas de colores en el escaparate y una discreta hilera de letreros en la puerta. Unos niños reían en un banco junto a la acera, sosteniendo bolsas de pastel, y una señora charlaba con Isabel, quien llevaba un delantal floreado y un pañuelo en el pelo. La escena parecía una pintura, un retrato de paz, de plenitud. Héctor se detuvo. Un momento, sin querer, como si el tiempo lo arrastrara a ese lugar. Observó desde lejos, con la cabeza gacha, el pecho apretado y un nudo en la garganta que se le subió sin querer. Sus ojos se encontraron con los de Isabel solo un segundo. Ella estaba de perfil, sonriéndole a un niño, y no lo vio. O quizás sí lo vio, pero decidió no reaccionar. Héctor entonces apartó la mirada. No tuvo el valor de quedarse allí. Sabía que no había vuelta atrás. El puente que ardía de desprecio y ambición jamás se reconstruiría, y ahora, aunque se arrodillara en la acera, no había palabra ni gesto que pudiera borrar lo hecho. Pasó junto a la confitería con paso apresurado, como si huyera de su propia sombra, y al doblar la esquina, oyó a alguien comentar detrás de él: «Es él, el que se fue con la mujer rica». «Regresó con la ropa puesta y el alma en el polvo», dijo otro. Pero Héctor continuó, como siempre, en silencio. Otro sábado, regresó al pueblo en silencio. Se detuvo en el mercado a comprar jabón. Vio a Isabel de lejos, sentada en una silla de madera, ayudando a una joven a empacar pasteles. La misma joven que reconoció días después como la hija de Lorena. El mundo era demasiado pequeño para ocultar ciertas ironías. Y, sin embargo, Isabel sonrió, como si ya no le faltara nada, porque en realidad no le faltaba nada. Héctor caminó hasta la orilla del río.
donde Isabel lavaba la ropa hacía tantos años. Se sentó allí, solo. El río seguía fluyendo. Las piedras seguían en el mismo lugar, pero él ya no era el mismo, y por primera vez dejó caer una lágrima. No dijo nada, no pidió nada, simplemente sintió, porque el destino no castiga con gritos. Él responde con silencio, y en ese silencio Héctor lo entendió todo. Demasiado tarde, pero lo entendió. Isabel se despierta cada día con el corazón ligero. El sonido de la campana de la panadería se mece con la brisa matutina, mientras el aroma del pan dulce se extiende por las aceras del pueblo. Sus pasos por la cocina son firmes y tranquilos. Ya no lleva prisa, dolor ni presiones ocultas. Solo la amorosa responsabilidad de nutrir con dulzura y ejemplo a quienes acuden a ella, no solo con hambre de pastel, sino sedientos de dirección. Con el tiempo, Isabel se convirtió en un referente. Las jóvenes del pueblo, especialmente las que habían sufrido abandono, dificultades en casa o simplemente falta de confianza en sí mismas, la buscaban en silencio, pidiéndole consejo o simplemente un poco de esa escucha que tanto sana. Y ella, siempre paciente, ofrecía más que remedios, ofrecía presencia. La misma presencia que ella misma había carecido un día. Señora Isabel, ¿cómo logró superar todo eso sin guardar rencor?, preguntó una tarde una joven de 17 años, recién llegada al grupo de apoyo. Isabel, removiendo un almíbar en la cacerola, sonrió con los ojos. Porque quienes albergan amargura, amargan su propio futuro, y porque sabía que Dios lo veía todo, incluso cuando nadie más lo veía. La niña permaneció en 1900, silencio, con la mirada fija en el suelo. Entonces Isabel añadió: Dios no se olvida de nosotros, simplemente actúa en el momento oportuno. Nunca habló mal de Héctor, ni de Lorena, ni de nadie. En ningún momento usó su historia como arma, ni siquiera cuando tuvo la oportunidad. Porque Isabel había aprendido que el silencio que nace de la paz vale más que cualquier venganza, y que el tiempo de Dios es tierra fértil. En él se siembra con lágrimas y se cosecha con gratitud. La panadería prosperó, la clientela creció. El nombre Dulce Esperanza empezó a circular en otros pueblos e incluso llegó a la ciudad. Pero lo que más la enorgullecía no era la fila en la puerta. Era lo que sucedía después de que los clientes se marchaban. Los encuentros, las lecciones, las transformaciones silenciosas. Cada joven que aprendía una nueva receta, cada mujer que volvía a sonreír, cada mirada que brillaba tras años de cansancio. Todo esto era fruto de una fe que no se rendía al abandono. En una ocasión, la invitaron a dar una breve charla en una reunión comunitaria en la capital. Subió al escenario con sencillez, sin maquillaje, luciendo el mismo vestido floreado que siempre usaba los domingos. Habló poco, pero con sinceridad. No soy especial. Simplemente elegí no rendirme. Elegí confiar. Hubo noches en que lloré sola, lavando la ropa, pero incluso entonces sabía que Dios estaba conmigo, y un día, sin darme cuenta, empezó a levantarme. No con magia, sino con detalles. Una receta que funcionó, un vecino que me apoyó, un cliente que regresó. Todo esto es Él diciéndome: te veo. El público guardó silencio. Algunos lloraron, otros aplaudieron de pie. De vuelta en el pueblo, su rutina seguía igual. Siguió enseñando a cortar el pastel en su punto perfecto, a medir sin báscula, a dejar reposar la masa antes de hornear. Preguntaba si el vecino mayor necesitaba ayuda. Siguió encendiendo una pequeña vela en casa en las noches tranquilas, simplemente para dar gracias. Porque Isabel sabía que la cosecha no se trata solo del resultado. Se trata de en qué te conviertes cuando lo superas todo sin perder el alma. Una noche, al cerrar la panadería, se quedó junto a la puerta, mirando al cielo. Había luna llena.
La calle estaba en silencio, y ella, allí de pie, respirando profundamente, sintió algo que no venía de afuera, sino de adentro. Paz. Una paz que no pedía ruido, ni trofeos, ni público. Solo confirmaba lo que ya sabía desde aquel primer día de abandono. Dios lo ve todo. Y, cuando Él actúa, nadie puede detenerlo, porque quien confía en Dios nunca está solo. Y cuando llega el tiempo de Dios, nada podrá detenerlo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y dale a me gusta. Dios siempre escribe victorias. Y si crees eso, mira la siguiente historia ahora. También podría recordarte que nada es casualidad y que Dios nunca nos abandona.